Un tema fascinante, uno no lo va a creer. Hablar de utensilios, de dónde salieron los utensilios de la comida. Eso es un reflejo de la evolución humana, desde herramientas rudimentarias hasta los cubiertos sofisticados que usamos hoy. Aquí tienes un resumen de la historia de la cuchara, el tenedor y el cuchillo. El cuchillo tiene sus orígenes muy antiguos, yo diría que del principio del tiempo. El cuchillo es el más antiguo de los tres utensilios. Sus orígenes se remontan a más de 1 millón de años. Inicialmente eran simples herramientas de piedra. Eran de hueso, de cuerno usadas para la caza, la defensa y el corte de alimentos. No era un utensilio exclusivo de la mesa. En la edad de los metales, con el descubrimiento del cobre, el bronce y luego el hierro, los cuchillos se volvieron más resistentes y afilados. Su función sigue siendo múltiple, sirviendo tanto como herramienta de supervivencia como para comer. En la Edad Media, cada persona llevaba su propio cuchillo, que usaba para todo, desde cortar la comida hasta defenderse. No existía un cuchillo de mesa estandarizado. Los banquetes de la nobleza podían incluir cuchillos elaborados y artísticamente decorados. Eso tiene una evolución en la mesa. Con el tiempo, el cuchillo se fue especializando en el siglo XVII. El rey Luis XIV de Francia ordenó redondear la punta de los cuchillos para evitar que se usaran como arma, promoviendo una etiqueta más civilizada en la mesa. La invención del acero inoxidable en el siglo XX permitió la producción masiva de cuchillos duraderos y fáciles de limpiar, popularizándolos en todos los lugares del planeta entero. Continuando con la cuchara. El primer cubierto. La cuchara es el primer cubierto tal y como lo conocemos. Se cree que su origen se remonta al Neolítico, cuando las personas usaban concha de mar, huesos o trozos de madera para consumir líquidos y alimentos blandos como sopas y gachas. En las civilizaciones antiguas, en el antiguo Egipto, ya se usaban objetos similares a las cucharas, hechas de marfil o madera. Los romanos y griegos las fabricaban de bronce y plata. El término cuchara proviene del latín cochleare, que a su vez deriva de cochlea, que significa caracol o concha. Su función social y material, a lo largo de la historia, la cuchara se ha convertido en un símbolo de estatus, mientras la gente común usaba cucharas de madera o latón. Las clases altas tenían cucharas de plata u oro. En el siglo XV se popularizó la costumbre de regalar cucharas de apóstol, decoradas con la figura de un apóstol, en los bautizos. Con la revolución industrial, la producción en masa de cucharas de acero hizo que este utensilio fuera accesible para casi toda la población mundial. El tenedor, el último en llegar. El tenedor es el último de los tres utensilios en unirse a la mesa de forma generalizada en Europa. Durante siglos se consideraba innecesario y la gente comía con los dedos o usaba el cuchillo y la cuchara. Orígenes también en el Imperio bizantino. El tenedor parece haber aparecido en la corte bizantina en el siglo XI. Una princesa bizantina lo llevó a Venecia, Italia, pero fue recibido con un escepticismo y rechazo por considerarse un utensilio afeminado o extravagante, pero tuvo una difusión en Europa. Italia fue el primer país europeo en adoptarlo, especialmente para comer pasta. Sin embargo, su uso no se extendió al resto de Europa hasta el siglo XVII y se popularizó gracias a la influencia de la corte francesa de Luis XIV. El rey insistió en su uso para promover los modales en la mesa. Evolución del diseño. Los primeros tenedores solían tener solo dos púas. Con el tiempo se les añadió una tercera y una cuarta, haciéndolos más funcionales para recoger los alimentos. En resumen, los utensilios de comida han evolucionado desde simples herramientas de supervivencia hasta piezas de diseño que reflejan la tecnología, la cultura y la etiqueta de cada época. Los usamos todos los días sin conocer, o quizás sin dar valor a la historia y la evolución que estos tres utensilios han tenido a lo largo de su existencia. La palabra cuchara proviene del latín cochlea, que significa caracol o concha de molusco.
y es uno de los utensilios más antiguos del planeta que se han utilizado para comer, cuyo origen se remonta a tiempos paleolíticos. A diferencia del cuchillo y del tenedor, los primeros instrumentos que se utilizaron a manera de cuchara no necesitaban ser trabajados ni tallados, sino simplemente se encontraba y es por eso que este es el instrumento más antiguo de los tres artefactos. Conchas de mar o piedras con forma conveniente fueron los comienzos que dieron pie al desarrollo del objeto que hoy conocemos como cuchara. El verdadero invento sucede cuando se le añade un mango a los recipientes. No existe periodo exacto al que se le pueda atribuir este gran avance. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que las cucharas con mangos fueron utilizados para fines religiosos por los antiguos egipcios en el año 1000 a.C. Los materiales se fueron sofisticando con el tiempo. El marfil, la madera, a la piedra, el cuerno de ciertos animales fueron los primeros y se fueron detallando cada vez más e incluso decorados con jeroglíficos, motivos religiosos o tallados con diseño. Cuando se trata de simplemente de consumo de alimentos, el material más común era la madera debido a su disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, durante los imperios griego y romano, las cucharas de bronce y la plata eran ya comunes entre las sociedades de más alto nivel. La primera evidencia documentada de una cuchara, tal cual la conocemos hoy en día, fue en Inglaterra en el año de 1259 y se le adjudica al vestuario de rey Eduardo I, ya que su uso como ornamento ceremonial con el fin de demostrar la riqueza y el poder era una práctica común. El diseño de la cuchara ha cambiado a lo largo del tiempo y sin embargo podríamos decir que desde el siglo XVIII ha conseguido una forma estándar como elemento básico de mesas con una amplia gama de diseños y materiales. Tenedor, el instrumento del diablo. La adquisición más reciente a la familia de los cubiertos es el tenedor. La palabra viene del latín furca y el inglés antiguo forca. Se dice que las primeras apariciones de este utensilio con dientes fueron en el antiguo Egipto, donde constaba de un mango con dos horquillas, bastante grandes que principalmente se usaban para cocinar y servir los alimentos. En Italia cuenta la historia que el duque de Venecia, Domenico Selvo, se casó con la princesa bizantina Teodora Anna Doukaina, quien llevó tenedores de oro a Italia como parte de su dote. Y al parecer, el evento fue un escándalo religioso, pues se pensaba que era un instrumento monstruoso con puntas que insultaban a Dios, quien nos había dado dedos para comer. La princesa murió 2 años más tarde de una enfermedad degenerativa misteriosa que fue considerada por muchos como un castigo divino por su soberbia por haber introducido el tenedor. Durante el reinado de Carlos V, en Francia, 1364 a 1380, los tenedores comenzaron a volverse parte del inventario de mesa, pero se especificaba que eran solo para ser utilizados al comer alimentos que de otro modo podrían manchar los dedos. La popularidad del tenedor comenzó a crecer durante el siglo XVI, gracias a la pionera de la moda Catalina de Medici, quien introdujo el tenedor, así como la pasta, el aceite de oliva y la acertada separación de productos dulces y salados en 1533. Los franceses también fueron lentos para aceptar los tenedores debido a los mismos estigmas religiosos negativos. Sin embargo, en 1560, según un libro de modales franceses, y era costumbre utilizar este objeto como apoyo para comer ingredientes sólidos. Un inglés llamado Thomas Coryate llevó los primeros tenedores a Inglaterra alrededor de 1611. Después de verlos en Italia durante sus viajes, de nuevo de muchos británicos estaban en desacuerdo con el objeto, pues, otra vez, creían que solo los dedos humanos eran dignos de tocar la comida de Dios. Con el tiempo, la idea de comer con tenedor empezó a parecer cada vez más atractiva para aquellos que preferían su comida de forma más higiénica. Comienza a ser popular entonces con propósitos higiénicos y para evitar plagas y enfermedades. No obstante su mayor uso, que muchos hombres todavía rechazaban la idea de comer con tenedor por considerarse un acto femenino, y poco a poco llegaron a ser adoptados por las clases altas hasta convertirse en preciadas posesiones de materiales costosos, destinados a impresionar a los invitados en los elegantes festines. El diseño pasó de 2 a 3 y luego 4 dientes, ya con una ligera curva ergonómica cómoda para transportar el mayor bocado del plato a la boca. La llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII
Comenzó también la democratización del uso del tenedor y se logró que clases altas, media y bajas lo usaran por igual. Cuchillo, el arma e instrumento. La dualidad de uso de los cuchillos viene desde tiempos con una doble función: matar al animal que se va a comer y cortarlo en pedazos comestibles. El cuchillo fue y sigue siendo una herramienta básica, y el diseño de una especie de cinturón cuya finalidad es guardar un cuchillo enfundado cerca de la mano es paleolítico. De piedra, cuerno, marfil, metal o cerámica, los cuchillos han sido un elemento clave en la historia del planeta, desde lanzas para caza hasta los más sofisticados y especiales para cortar pescados, como arma o como utensilios para comer. El cuchillo ha estado tan presente como la comida en nuestras vidas. Los cuchillos de mesa se introdujeron alrededor de 1600. Sin embargo, la idea de comer en familia con un arma en la mesa era un tanto desaprobada, por lo que el tenedor comenzó a ganar más popularidad que el cuchillo. En 1630, el duque de Richelieu, en Francia, tuvo una brillante idea. Mandó a achatar todos los cuchillos de la casa para que las puntas afiladas de esta herramienta no fueran amenazantes durante la comida. Después se fueron diseñando normas y modales en la mesa para que el cuchillo simplemente cortara la carne y no lo transportara a la boca, sino que el tenedor fuese el encargado de llevar el trozo de comida. Fin.